Lo que estás a punto de escuchar, no te lo enseñaron en la escuela en la Edad Media. La gente no solo luchaba contra la peste o rezaba en iglesias oscuras, también se drogaban, alucinaban y escapaban de la realidad como tú jamás imaginarías en la Edad Media. Cuando los castillos se alzaban sobre colinas cubiertas de niebla y las campanas de las iglesias marcaban el ritmo de la vida cotidiana, existía un mundo oculto donde la gente buscaba consuelo, visiones y éxtasis a través de hierbas, hongos y brebajes que hoy consideraríamos drogas. Pues mientras los libros de historia se enfocan en reyes, guerras y religión, pocos mencionan que campesinos, monjes y nobles también se entregaban a estados alterados de conciencia usando ingredientes como la mandrágora, el beleño, el estramonio o incluso el cornezuelo del centeno, un hongo que crecía en los campos de trigo y que podía causar alucinaciones violentas o euforias místicas, siendo muchas veces confundido con posesión demoníaca o visiones sagradas. Y es que en un mundo sin analgésicos modernos ni terapias psicológicas, estas sustancias cumplían un rol medicinal, ritual y escapista, y se usaban en secretos aquelarre, baños rituales y ceremonias, donde las mujeres mezclaban hierbas prohibidas con vino caliente o leche fermentada para crear ungüentos que se aplicaban en zonas íntimas con la ayuda de palos los palos de las brujas, que no solo ayudaban a absorber los alcaloides por la piel, sino que generaban la sensación de volar. De ahí el mito de las brujas volando por el cielo. Y mientras los campesinos usaban estos métodos para escapar del hambre o del dolor físico, los monjes experimentaban con infusiones de amapola o cannabis en pequeños monasterios donde la línea entre meditación y trance era casi invisible. Porque no todo en la Edad Media era represión y oscuridad. También había búsqueda de sentidos profundos, de experiencias místicas inducidas por plantas que crecían en jardines ocultos o que se traficaban en mercados clandestinos. Y aunque las autoridades eclesiásticas condenaban estas prácticas, muchas veces las mismas curanderas que eran perseguidas por brujería eran las únicas que sabían aliviar un parto difícil o curar un alma atormentada con un poco de beleño y oraciones en latín. Y así se tejía un equilibrio secreto entre lo sagrado y lo profano, lo visible y lo oculto, porque para muchos hombres y mujeres de la época, drogarse no era solo un placer oculto, sino una forma de conexión espiritual, de aliviar la brutalidad de una vida corta y plagada de sufrimiento. Y en los mercados de ciudades como Toledo, Praga o Florencia, se podían encontrar mezclas de hierbas vendidas por viajeros árabes o comerciantes judíos que sabían exactamente qué proporciones causaban sueños proféticos o parálisis demoníaca. Y mientras la nobleza se entregaba a banquetes con vino cargado de sustancias embriagantes, en las aldeas, la gente compartía historias sobre personas que entraban en trance durante las fiestas paganas, bailaban sin parar, hablaban con espíritus y despertaban desnudos en medio del bosque sin recordar cómo llegaron allí. Lo que hoy sería visto como una intoxicación grave era entonces interpretado como intervención divina o castigo infernal, y aunque algunos terminaban ardiendo en la hoguera acusados de brujería o herejía, otros se convertían en visionarios respetados o santos locales que hablaban de visiones celestiales inducidas por hongos extraños recogidos bajo la luna llena. Y mientras tanto, en los márgenes de los manuscritos iluminados, algunos monjes dibujaban figuras alucinantes, serpientes con alas, animales con rostros humanos, cuerpos flotando en el aire quizás, producto de noches enteras, experimentando con brebajes que mezclaban ciencia y superstición. Y hoy, siglos después, muchos historiadores comienzan a reevaluar la Edad Media no solo como un tiempo de ignorancia, sino también como una era de exploración interior, donde la línea entre la realidad y el más allá se desdibujaba a través de rituales, cantos
humo y plantas que hablaban al alma, demostrando que incluso en los siglos más oscuros, la humanidad seguía buscando la luz, aunque a veces lo hiciera por medios que pocos se atreven a mencionar en los rincones más oscuros de la Edad Media, donde el conocimiento se transmitía en susurros y la represión era tan espesa como el incienso en las iglesias. El uso de sustancias psicoactivas continuó evolucionando como una herramienta subterránea de resistencia, sanación y búsqueda espiritual. Pues, mientras los inquisidores quemaban a las mujeres sabias en las plazas por considerarlas brujas, muchos nobles y clérigos acudían en secreto a sus cabañas escondidas en los bosques para recibir ungüentos, infusiones o simples palabras que podían calmar dolores físicos o angustias del alma. Y así se fue formando un código oculto de conocimiento herbolario que se transmitía de generación en generación, donde cada raíz, cada hoja y cada semilla tenía un uso preciso, y no eran pocos los que sabían que la belladona podía inducir visiones, y la mandrágora provocar una especie de sueño lúcido, en el que se creía hablar con los muertos o recibir mensajes de Dios. Y todo esto ocurría mientras los cronistas oficiales callaban o disfrazaban los hechos, describiendo esas experiencias como milagros o posesiones, según conviniera al dogma de la época. Y lo más fascinante es que el consumo de estas sustancias no era exclusivo del campesinado ni de los marginados, sino que en los monasterios más estrictos, algunos monjes experimentaban con extractos de opio para lograr estados de contemplación profunda, y se cree que varios escritos místicos, como las visiones de Hildegarda de Bingen pudieron estar influenciados por el uso ritual de plantas que alteraban la percepción del tiempo, el sonido y la luz. Y aunque esto nunca fue confirmado oficialmente, existen registros de jardines monásticos donde se cultivaban amapola, cáñamo y otras especies, cuyo único propósito no podía ser meramente ornamental, mientras que en el sur de Europa, en contacto con culturas islámicas y africanas, la circulación de sustancias como el hachís y resinas embriagantes era más frecuente de lo que los historiadores tradicionales se atreven a aceptar. Y así vemos que los límites entre medicina, magia y espiritualidad eran borrosos, difusos, y que muchos de los que se drogaban lo hacían buscando una forma de entender su lugar en un universo dominado por la enfermedad, la guerra y la muerte temprana, porque ¿quién podría culpar a un campesino por querer olvidar el hambre a través de una bebida fermentada con flores narcóticas? ¿Quién puede juzgar a una mujer que alivia su duelo aplicando un ungüento de beleño en sus sienes para soñar con su hijo muerto? Estos actos, lejos de ser simple escapismo, eran gestos de resistencia frente a un sistema que ofrecía pocas respuestas y muchas penas. Y aunque el castigo por ser descubierto podía ser brutal desde la cárcel hasta la hoguera, el deseo de trascender la miseria seguía siendo más fuerte. Por eso existían comunidades enteras que compartían en secreto conocimientos sobre plantas mágicas, y sus prácticas sobrevivieron a pesar de las persecuciones, escondidas en canciones populares, leyendas orales y manuscritos en clave que escapaban al control de la Iglesia. Y mientras tanto, las élites hacían lo mismo con otros nombres, celebraban banquetes regados de vino especiado con sustancias afrodisíacas o calmantes, o se encerraban durante días en salones decorados con símbolos alquímicos, inhalando vapores aromáticos que alteraban la mente y provocaban euforia o letargo. Y así, aunque oficialmente negaban el uso de drogas, en la práctica, muchos dependían de ellas para soportar la crueldad de sus propias decisiones políticas, o simplemente para buscar inspiración, consuelo o poder. Y lo irónico es que aquellas prácticas consideradas hoy como contraculturales o ilegales formaban parte integral del tejido oculto de la sociedad medieval, tejidas con hilos de silencio, miedo y necesidad.
porque la necesidad humana de escapar del dolor, de comprender lo incomprensible o de tocar lo divino, ha existido siempre, y en la Edad Media, ese impulso se canalizaba a través de rituales, infusiones, humo y canto, creando un universo paralelo que vibraba justo debajo de la superficie de la historia oficial, y a medida que ese universo oculto se expandía, también lo hacía la creatividad con la que los pueblos ocultaban sus prácticas, utilizando símbolos grabados en madera, fórmulas susurradas al oído o dibujos que parecían inocentes, pero encerraban recetas exactas para inducir trances. Y en los rituales del solsticio o de la cosecha, el uso de sustancias era parte central de las celebraciones, permitiendo a los asistentes cruzar el velo entre el mundo material y el espiritual, mientras los tambores y cantos facilitaban la entrada en estados alterados de conciencia, donde era común que se dijera haber hablado con santos, vírgenes o incluso demonios. Y en ciertos conventos de mujeres se documentaron episodios de histeria colectiva y éxtasis místico que muchos estudios modernos atribuyen al uso de alcaloides presentes en los alimentos contaminados por hongos, lo cual prueba que, incluso sin plena conciencia científica, la Edad Media estuvo profundamente marcada por la presencia de lo psicodélico en cuerpo, mente y alma. Mientras el tiempo avanzaba en la Edad Media y las hogueras de la Inquisición ardían con fuerza creciente, el conocimiento oculto sobre las sustancias que alteraban la mente seguía circulando en la penumbra, protegido por generaciones de curanderas, herbolarios y alquimistas que, aunque vivían bajo constante amenaza de ser perseguidos por herejía o brujería, no cesaban en su misión de preservar las recetas, los rituales y los significados profundos de cada raíz, hoja o flor mágica, pues sabían que no se trataba solo de drogas en el sentido moderno, sino de llaves simbólicas que abrían puertas invisibles hacia dimensiones donde los límites del cuerpo y el alma se desvanecían. Y esa sabiduría, aunque incompleta y distorsionada por los siglos, llegó hasta nuestros días a través de manuscritos cifrados, símbolos escondidos en los márgenes de Biblias y libros de medicina, e incluso a través de leyendas que hablaban de mujeres que podían volar, de hombres que hablaban con los árboles, de monjes que lloraban fuego después de beber un brebaje celestial, porque aunque los cronistas de la época intentaban reducir estos eventos a locura, pecado o superstición, los testimonios populares hablaban de otra cosa, de un mundo intermedio entre lo humano y lo divino, alimentado por sustancias que nacían de la tierra y devolvían a quienes las consumían una comprensión más profunda de sí mismos y del universo. Y no era raro que estas prácticas se mezclaran con el cristianismo local, dando lugar a santos visionarios que afirmaban haber sido tocados por Dios durante estados de trance inducidos, mientras otros eran castigados por afirmar lo mismo sin el respaldo de la Iglesia, y en ese doble estándar se mantenía el control del poder, permitiendo que ciertas experiencias psicodélicas fueran celebradas si convenían al dogma y condenadas si desafiaban la jerarquía. Por eso muchas veces las mujeres que sabían preparar infusiones para aliviar dolores menstruales o inducir partos eran tachadas de brujas, mientras los monjes que usaban vino cargado de extractos botánicos para entrar en oración eran llamados santos. Y esa contradicción crecía con cada siglo, empujando a las verdaderas guardianas del conocimiento hacia el silencio y el exilio. Y sin embargo, en cada cabaña escondida entre los bosques, en cada colina donde se encendía una hoguera, en la noche de Walpurgis, en cada feria donde se vendía una bolsita de flores secas, con un guiño y sin palabras, el legado seguía vivo, cambiando de forma para adaptarse al miedo y a la vigilancia, pero nunca desapareciendo del todo, y los rituales seguían celebrándose en secreto, a veces con máscaras, otras con cantos que disimulaban oraciones antiguas, donde los participantes no solo buscaban placer o olvido, sino un sentido,
un contacto con lo invisible, una conexión con sus ancestros o con la naturaleza que los rodeaba. Y esas ceremonias, lejos de ser juegos de superstición, eran momentos de profunda introspección colectiva, donde la comunidad se reunía para llorar, sanar, reír o simplemente recordar que había más en la vida que el sufrimiento impuesto por el poder. Y así, el uso de drogas en la Edad Media no puede reducirse a un fenómeno marginal o criminal, sino que debe entenderse como una parte integral de la historia humana de la conciencia, una búsqueda que cruzó todas las clases sociales, desde el campesino que bebía cerveza fermentada con flores para soportar el luto, hasta el noble que contrataba alquimistas para mezclar elixir de amapola con perlas en polvo y aceite de rosas para alcanzar la visión perfecta. Y, mientras tanto, los pueblos del norte mezclaban hongos alucinógenos con leche caliente antes de salir a danzar en círculos durante el solsticio, creyendo abrir portales hacia el mundo de los espíritus. Y en el sur se utilizaban perfumes cargados de sustancias volátiles que inducían sueños proféticos o encuentros con el más allá. Y todas estas prácticas, aunque distintas en forma, compartían un fondo común a la creencia de que el alma humana necesitaba herramientas para expandirse, para recordar lo que la Iglesia intentaba hacer olvidar, y aunque las persecuciones continuaban y los tratados contra la brujería se multiplicaban, el conocimiento encontraba formas nuevas de sobrevivir, camuflado en la cocina, en los cantos de cuna, en los cuentos populares que hablaban de hadas, pócimas, metamorfosis y sueños extraños, donde cada elemento tenía un origen real en las prácticas psicodélicas medievales, y así, aunque el mundo parecía moverse hacia una oscuridad cada vez más rígida, la llama del conocimiento seguía ardiendo, encendida por aquellos que sabían que en los hongos, en los raíces, en las flores escondidas bajo la nieve, se encontraba no solo alivio, sino también una puerta hacia lo eterno. Conforme la Edad Media se acercaba a sus últimos siglos y la mentalidad europea comenzaba lentamente a transformarse bajo el peso de las crisis sociales, las guerras interminables y el surgimiento de nuevas formas de pensamiento, el uso secreto y ritual de sustancias psicodélicas no solo no desapareció, sino que se adaptó aún más profundamente al lenguaje simbólico, místico y alquímico de la época, encontrando refugio tanto en los laboratorios ocultos de los alquimistas como en las canciones populares que sobrevivían a la censura oficial. Pues, mientras el Renacimiento anunciaba una era de redescubrimiento del conocimiento antiguo, muchos sabios comenzaron a recuperar textos griegos, persas y egipcios que hablaban del uso de plantas sagradas para la expansión de la conciencia. Y esta herencia fue reinterpretada a la luz de las prácticas medievales europeas, uniendo así la tradición secreta de las curanderas rurales con los tratados herméticos que circulaban entre las élites ilustradas. Y aunque la represión religiosa seguía latente, ahora eran también algunos médicos, boticarios e incluso artistas quienes exploraban el poder de las sustancias naturales para alcanzar inspiración, claridad mental o visiones trascendentales. Y en este nuevo contexto, el hongo cornezuelo del centeno siguió teniendo un papel clave, provocando brotes extraños de danzas colectivas, visiones compartidas y crisis místicas que, aunque a menudo eran atribuidas a demonios o castigos divinos, también comenzaron a estudiarse como fenómenos naturales por algunos pensadores adelantados a su tiempo, mientras otros seguían creyendo que tales experiencias eran causadas por pactos con el diablo o por brujas que invocaban tormentas con sus ungüentos mágicos. Y así continuaba la tensión entre el conocimiento empírico y la superstición religiosa, una tensión que definió buena parte del pensamiento tardo-medieval y que permitió que muchas prácticas de alteración de conciencia sobrevivieran camufladas bajo el lenguaje de la alquimia, la astrología y la medicina natural.
y en este proceso de adaptación, las sustancias utilizadas cambiaban de nombre, de forma, de aplicación, pero no de esencia, porque la necesidad humana de trascender la miseria de la vida cotidiana, de contactar con lo sagrado, con lo inexplicable, seguía siendo la misma. Y esa necesidad era compartida por mujeres y hombres de todos los estamentos sociales. Desde la campesina que preparaba un té de valeriana y flor de saúco para dormir sin pesadillas, hasta el noble que encargaba pócimas con mezclas exactas de raíz de mandrágora, opio y miel, para alcanzar un estado de meditación profunda o simplemente para escapar del remordimiento causado por sus decisiones políticas y bélicas. Y mientras tanto, las mujeres sabias, ahora llamadas parteras, sanadoras o nodrizas, continuaban pasando sus secretos a sus hijas, no por escrito, sino a través de prácticas cotidianas que disfrazaban rituales de sanación, como simples cuidados domésticos, protegiendo así siglos de conocimiento ancestral de los ojos de los inquisidores. Y fue gracias a esa transmisión silenciosa que el legado psicodélico medieval logró sobrevivir hasta nuestros días, escondido en las fórmulas de ciertos yerabis, en la costumbre de quemar ciertas resinas en momentos de duelo, o en el uso intuitivo de plantas relajantes en los hogares más humildes. Y todo esto demuestra que el verdadero conocimiento, el que nace de la experiencia directa del cuerpo y la tierra, siempre encuentra una manera de sobrevivir, incluso en las épocas más oscuras. Y aunque la historia oficial aún se resiste a reconocerlo, cada vez más estudios modernos señalan que buena parte de las experiencias místicas, visiones proféticas y milagros relatados en los textos medievales podrían haber estado influenciados por el uso de sustancias psicoactivas. Y esa posibilidad nos obliga a replantear lo que creemos saber sobre la Edad Media, no como un periodo de ignorancia absoluta, sino como una era de conocimiento subterráneo, silenciado, pero no menos real, donde las drogas no eran vicios ni delitos, sino herramientas de conexión espiritual, de sanación emocional y de resistencia cultural frente a un sistema que ofrecía pocas salidas al dolor existencial de millones de personas. Y así llegamos al final de esta historia, comprendiendo que drogarse en la Edad Media no era un acto frívolo, sino un gesto profundo de humanidad, una búsqueda sincera de significado, una llama encendida en medio de la oscuridad.